Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero hablar un momento con ustedes sobre lo que está pasando en Roma, en el Vaticano, con la elección que se está llevando a cabo desde este martes en el Vaticano, donde se inició por parte del conclave papal con 133 cardenales reunidos para elegir al próximo Papa católico, número 267. Así que y es interesante como muchos estuve leyendo y escuchando que están hablando también de este número 33, 133 cardenales, y lo están asociando con la masonería. El número 33 es famoso dentro de los masones. Ahora, este próximo papa que viene para el catolicismo, y que obviamente va a ser una figura a nivel mundial, y por eso los cristianos bíblicos, evangélicos, tratamos este tema desde una perspectiva profética y estamos atentos a lo que va a suceder en los días que vienen, especialmente el viernes. El viernes va a ser un día clave. Entonces, desde una perspectiva profética, bíblica, de lo que ha de suceder en un futuro muy próximo, si estamos dentro o donde muchos creemos que estamos en la línea de tiempo de los últimos tiempos, de los últimos días, se va a necesitar un papa que esté altamente energizado y completamente preparado para apoyar, recibir al hombre de pecado profetizado en la escritura, al hombre de pecado cuando este hombre de pecado, que va a ser un líder político, sea revelado. Así que tenemos por un lado bíblicamente, proféticamente, tenemos en Apocalipsis 13 a un líder mundial religioso que será el falso profeta en mayúscula, y también al anticristo mayúscula, que será un gobernante político. Así que este próximo papa tiene que estar energizado y completamente preparado para apoyar al hombre de pecado cuando sea revelado. Hay una serie de buenos candidatos para ese papel, principalmente los cardenales Pier Battista Pizzaballa y Robert Sara, y muchos están, en el buen sentido, están apostando entre estos dos posibles alguno de estos dos que será el próximo papa. Se está hablando también de que sería inesperado si el conclave se prolonga más allá del viernes. El viernes es un día clave, pero si se prolonga más allá va a ser inesperado. Esto lo dijo el cardenal Jean-Paul Vesco, arzobispo de Argel, lo dijo en ABC News en el Vaticano el martes. Si el viernes por la noche el Papa no es elegido, será que algo inesperado ha sucedido, dijo Vesco. Un total de 170 cardenales de todo el mundo ya han llegado a la Ciudad del Vaticano tras la muerte del Papa Francisco, y muchos de ellos escucharon aproximadamente 20 intervenciones o discursos centrados en temas de gran relevancia pastoral y eclesial, así como un tiempo dedicado a la cuestión del entinismo dentro de la Iglesia y en la sociedad el lunes por la noche. También se habló de la migración, reconociendo a los migrantes como un don para la Iglesia, pero también destacando la urgencia de acompañarlos y apoyar su fe en contexto de movilidad y cambio. Ahora, hablando bíblicamente, con fundamento bíblico de qué es lo que dice la Escritura sobre la Iglesia Católica Romana, es importante recordar que la Iglesia Católica Romana se formó en los vientres
del antiguo Imperio Romano y no tiene nada en común con nada que se encuentre en el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica está muy ocupada en este momento, como estoy hablando aquí, en elegir a un nuevo Papa. A muchos les gusta llamarlo el Pontifex Maximus. Todos los días los titulares, más ahora en esta semana, traen noticias llenas de palabras de moda como pontífices, sacerdotes, cardenales, electores y papa, palabras que se asocia o asociamos con la Iglesia Católica. Pero hay que decir que esas palabras no son palabras y términos católicos, son el lenguaje del antiguo Imperio Romano que comenzó 6 décadas antes del nacimiento de Jesucristo. Entonces la pregunta que muchos hacen, para sorpresa de muchos, es que si sabías que uno de los Pontifex Maximus más famosos fue Julio César. ¿Sabías eso? Porque casi todo lo relacionado con la Iglesia Católica se formó y nació por primera vez dentro del marco del Imperio Romano. Sí, el mismo Imperio Romano que pasó 300 años alimentando a los cristianos con los leones por deporte. Roma no era gobierno secular, eran muy religiosos, aunque de tipo pagano. Pontifex Maximus, o sumo sacerdote, como lo llamamos hoy en día, era el sumo sacerdote de la antigua Roma y el superior del colegio de sacerdotes pontífices, y según los registros antiguos, Roma debía la fundación del colegio de los pontífices al segundo rey de Roma, Numa Pompilio. Los sacerdotes del colegio actuaban como consejeros del rey Rex en asuntos religiosos. El jefe de la oficina era el descrito Pontifex Maximus, o sumo sacerdote, quien junto con otros sacerdotes se sentaba en posición de por vida. En la Iglesia Católica Romana, todos los oficios que tienen como sacerdote, cardenal, diácono, pontífice y sumo sacerdote, todos existían antes de que se escribiera una sola palabra del Nuevo Testamento. Entonces, nada de esto proviene de ningún tipo de los evangelios ni de ninguno de los escritos de los apóstoles, que vinieron después, más tarde, cuando el Imperio Romano estaba en declive y se hizo el cambio para preservarlo, convirtiéndolo en una iglesia o en una institución religiosa. En ese momento, Roma se apropió de pasajes evangélicos para agregarlos como escaparate y darse las llaves del reino. Entonces, todo esto que estoy diciendo es historia. Usted podría estar de acuerdo o no, creer o no, pero bíblicamente, si usted busca en su Biblia, ya sea que tenga una versión católica, y por mucho que lo intente, no encontrará ninguna escritura que llame a la creación de una clase gobernante clerical especial y poderosa de sacerdotes que se enseñorean de los laicos que tienen en sujeción. No existe nada de eso en la escritura. Tampoco va a encontrar en la Biblia palabras como, por ejemplo, monjas, Eucaristía, vino que se convierte en sangre, confesión a un sacerdote, rezar a María, rezar a los santos muertos, los santos como una clase especial creada por un voto, reliquias, ayudas para el culto, la misa, el confesionario, los sacramentos, vía crucis, purgatorio.
nada de esto, si usted busca en su Biblia, ya sea versión católica o cristiana, evangélica, como usted lo quiera llamar, ninguna de estas palabras, ninguno de estos términos, enseñanzas, nada de esto existe en la Biblia. Entonces nosotros conocemos también el argumento del catolicismo o de los católicos que dicen que ellos son la única iglesia verdadera. Entonces hay un argumento frente a eso, frente a ese argumento católico, está el argumento o la pregunta que se le hace siempre a los católicos de parte de los cristianos, que es: si es la iglesia verdadera, ¿por qué está centrada en Roma y no en Jerusalén? Bíblicamente, todo lo relacionado a los apóstoles de Jesucristo está en el contexto de Jerusalén. Entonces esa es una buena pregunta que se hace siempre. Si es la iglesia verdadera, la única iglesia verdadera entre comillas, ¿por qué está en Roma y no en Jerusalén? Es una buena pregunta que cuando se hace, nadie del catolicismo, de los devotos, puede contestar o responder esa pregunta. Entonces, toda la estructura o la superestructura de la Iglesia Católica Romana existía con sacerdotes, pontífices, servicios de culto, confesión y el Pontifici Maximus existía mucho antes de que Jesús caminara sobre la tierra. Y esta es la razón por la que se llama la Iglesia Católica Romana, porque no es la Iglesia cristiana, por eso lleva ese título, romana. Y ahí claramente ya con esa identificación nos damos cuenta que es la Iglesia Católica Romana, no cristiana. Por eso también son católicos, no cristianos. Entonces es interesante que si usted lee muchos libros fuera de la Biblia, libros históricos, es interesante las historias que hay en muchos libros sobre lo que fue el Imperio Romano. Terrible. Por ejemplo, lo que pasó con William Tyndale. Fue ejecutado por el delito de traducir la Biblia al inglés. Y esa fue una orden de eliminar a William Tyndale, una orden dada a manos del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V de la Iglesia Católica en 1536. 1536, aquí es donde muchos preguntan: ¿qué está haciendo el Sacro Imperio Romano Germánico en 1536? Porque aquí preguntan y dicen: pensé que terminaba en 476. Entonces aquí es donde el Imperio Romano nunca terminó, nunca cayó. Está vivo con todo lo que nosotros vemos hoy en día en el Vaticano, donde ahora mismo se está preparando para elegir al próximo Pontificis Maximus. Y como dije al principio, hablando de esto históricamente y bíblicamente, el primer papa fue Julio César. Entonces hoy, si estuviera vivo, imaginemos, Julio César estaría orgulloso de lo que se está llevando a cabo ahora para el próximo Papa de Roma. Entonces es interesante, históricamente hablando, es interesante todo esto, para reflexionar, para pensar, para hacerse muchas preguntas y también para ir a la Biblia, ver en su propia Biblia, versión católica o la versión que sea que usted tenga, busque usted dónde aparecen esta lista de términos, conceptos, enseñanzas, palabras que no existen en la Biblia. Pero para nosotros, los cristianos bíblicos,
como se nos llama bíblicamente, porque lo único que encontramos en la Biblia es el término cristiano, nada más. Lo demás, eh, palabras como católico, adventista, mormón y un montón de etiquetas, no son palabras que existan en la Biblia. Solamente existe la palabra cristiano, punto. No hay otra palabra, solamente cristiano, que son los verdaderos seguidores y discípulos nacidos de nuevos en Cristo Jesús. Entonces, teniendo en cuenta esta próxima elección del próximo Papa en el contexto romano, a los cristianos, o a mí personalmente, me interesa ver todo esto desde una perspectiva profética, escatológica, de un futuro muy próximo, de que el próximo Papa tiene que ser, si estamos en los últimos días, que evidentemente siempre estamos obviamente en los últimos días, pero en el sentido de el hombre de pecado, el anticristo mayúscula, que también se tiene que manifestar en un futuro próximo, y ahí es donde prestamos atención o discernimos, estamos atentos a que el próximo Papa de Roma tiene que estar energizado, completamente preparado para apoyar al hombre de pecado cuando sea revelado. Así que quería compartir solamente esta noticia y esta reflexión con ustedes. Comente qué usted piensa sobre esto, si está de acuerdo o no, qué usted entiende de todo esto que he hablado aquí en este video. Dele me gusta a este video si le gustó, comparta este video, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.